En el siglo XV, Europa enfrentaba una serie de desafíos, guerras, hambrunas y la búsqueda de nuevas rutas comerciales. En este contexto, los europeos comenzaron a mirar hacia el otro lado del Atlántico, buscando nuevas oportunidades y riquezas. Fue así como comenzaron las expediciones a América, y con ellas la conquista del Imperio Incaico, un proceso que cambiaría para siempre el curso de la historia en América del Sur. Hola y bienvenidos a Caída del Imperio del Sol, la llegada de los falsos dioses. Soy Victoria Valentina Cuno Rivera y en este podcast exploraremos la fascinante historia de la conquista del Perú y su legado. Hoy contamos con Oriana Milena Chaparro Ticona, experta en historia y cultura incaica, para explorar este periodo crucial. La caída del Imperio Incaico es quizá uno de los momentos más controversiales de la historia del Perú, tanto por la forma casi fantástica en la que ocurrió, como por la cronología confusa y algunas veces contradictoria de los sucesos. Acompáñanos en este podcast para conocer y descubrir de una forma diferente a cómo te la contaron la historia detrás de la caída del Imperio Incaico. Para hablar sobre la conquista del Perú, es importante entender el contexto histórico que rodeó la llegada de los españoles y el papel clave de Francisco Pizarro en este proceso. Francisco Pizarro nació en Trujillo, España, en 1478. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y la incertidumbre, y a los 14 años se unió a las fuerzas españolas y comenzó su carrera militar. En 1502, Pizarro viajó a América y participó en campañas militares en América Central. En 1524 fundó la Empresa del Levante, con Diego de Almagro y Hernando de Luque para conquistar el Perú. El primer viaje. Este se dio en 1524 a 1525. Este primer viaje de Pizarro al Perú fue un fracaso. Desembarcó en la costa colombiana y enfrentó resistencia indígena. Regresó a Panamá con pocas provisiones y muchos muertos. El segundo viaje, 1526 a 1528. En el segundo viaje, Pizarro exploró la costa peruana y confirmó la existencia del Imperio Incaico. En la isla del Gallo, solo 13 hombres se quedaron con él, los célebres 13 del Gallo. Con esto, en 1529, Pizarro firmó la capitulación de Toledo con la corona española, obteniendo permiso para conquistar el Perú. Se le otorgó el título de adelantado y gobernador. En el tercer viaje de Pizarro, llegaría a enterarse sobre la guerra civil que había sucedido en esas tierras. Pizarro sigue avanzando y iría saqueando cada zona por la que pasaba. Vaya, ¿quién lo diría? Uno pensaría que Pizarro llegó y nos conquistó. ¿Fue así? Luego de esos emocionantes viajes, ¿qué le preparaba el destino a Pizarro? Oriana, ¿qué puedes decirnos del tema? La llegada de Pizarro a Perú dio comienzo a una serie de acontecimientos que marcarían la historia del Perú. Luego de seguir avanzando, Francisco Pizarro llegó con sus soldados a Cajamarca, donde Atahualpa estaba acampando con su ejército. Pizarro estaba consciente de que no podían enfrentar a las fuerzas incas en una batalla directa. En cambio, ideó una estrategia para capturar al líder inca y con ello tomar el control del imperio. Pizarro envió un mensaje a Atahualpa, invitándolo a una reunión en Cajamarca para negociar una posible alianza. Atahualpa, confiado en su victoria reciente sobre su hermano Huáscar en la guerra civil, aceptó la invitación, ya que no percibía a los españoles como una amenaza. Los españoles, anticipando la llegada de Atahualpa y su séquito, se prepararon en secreto. Pizarro distribuyó a los soldados en distintos puntos estratégicos alrededor de la plaza de Cajamarca, ocultándolos en los edificios y preparando armas de fuego y cañones, lo cual era desconocido para los incas y les otorgaría una gran ventaja en el ataque. Pizarro tenía claro que debían atacar de manera rápida para aprovechar el factor sorpresa. Atahualpa llegó a la plaza de Cajamarca acompañado por una gran comitiva, pero sin armas, ya que pensaba que se trataba de una simple reunión diplomática. Según los relatos,
El emperador estaba montado en una litera de oro y rodeado por su corte y sus guardias personales, que también estaban desarmados en señal de confianza. Al entrar a la plaza, Atahualpa fue recibido por el fraile Vicente de Velaverde, quien en representación de la Iglesia y del rey de España les ofreció una Biblia y comenzó a hablarle de la fe cristiana y de la autoridad del monarca español sobre esas tierras. Atahualpa, que no comprendía el mensaje y nunca había visto un libro, tomó la Biblia y al no encontrarle utilidad, la arrojó al suelo. Los españoles interpretaron esto como una ofensa a su religión y en una señal de hostilidad. Pizarro, aprovechando esta supuesta provocación como excusa, dio la señal para el ataque. Los soldados españoles abrieron fuego contra la multitud inca, utilizando armas de pólvora, espadas y lanzas. Los incas, sorprendidos y aterrados por el estruendo de los cañones y de las armas que nunca habían visto, entraron en pánico. En medio del caos, Pizarro y sus hombres lograron llegar hasta Atahualpa y lo tomaron prisionero. La captura del Zapa Inca, que era considerado casi divino por su pueblo, fue un golpe devastador para los incas, ya que dejó al imperio sin su líder y provocó una gran desmoralización entre sus seguidores. ¡Wow! He quedado asombrada a tal mentira por parte de los españoles. Pero, ¿Atahualpa no hizo nada para liberarse? De hecho, sí. Una vez en cautiverio, Atahualpa ofreció a Pizarro un cuantioso rescate para obtener su libertad. Prometió llenar una gran habitación con oro hasta una altura especificada, y además una segunda con plata. Los españoles, sorprendidos por esta gran oferta, aceptaron, y los súbditos de Atahualpa comenzaron a recolectar el oro y la plata necesarios desde diferentes partes del imperio. Durante varios meses, los incas entregaron inmensas cantidades de oro y plata a los conquistadores, quienes lo fundieron y lo enviaron a España. A pesar de recibir el rescate, Pizarro y sus hombres decidieron no liberar a Atahualpa, temiendo que al recuperar su libertad, él pudiera reorganizar sus fuerzas e intentar expulsarlos del territorio. Además, algunos de los españoles comenzaron a sospechar que el emperador podía estar tramando algo en su contra desde la prisión. Finalmente, Pizarro decidió ejecutar a Atahualpa. El 26 de julio de 1533, el inca Atahualpa fue condenado a muerte y lo ejecutaron en la plaza de Cajamarca, bajo las acusaciones de idolatría, traición, conspiración y muchas cosas más. Pero él creía que si lo quemaban no iba a poder pasar a la otra vida, así que lo bautizaron con el nombre de Juan. La noche del sábado de julio de 1533, el último inca murió. Esto significó mucho. De hecho, se dice que al momento de fallecer el inca, al día siguiente, un gallo cantó. También dicen que el dios Sol se sintió furioso y se oscureció, y se vieron cometas en el cielo, y ocurrieron temblores. Vaya, qué impresionante. Al parecer, cada uno de los bandos sabía cómo mover sus piezas. La captura y muerte de Atahualpa en Cajamarca es denominada el desbande de Cajamarca. Este hecho desconcertó por completo a la clase dirigente del Tahuantinsuyo, cuya capacidad de respuesta fue mínima. Los peninsulares, en cambio, reforzados con un contingente arribado al mando de Almagro, tomaron raudamente el camino al Cusco. El avance fue rápido, y en noviembre de 1533 la hueste hispana se encontró a las puertas de la capital del Tahuantinsuyo, Cusco. La derrota y muerte de Atahualpa y el rencor de los cusqueños hacia el inca ejecutado permitieron que los españoles ingresaran a la ciudad sin oposición. Incluso fueron recibidos por Manco Inca, quien se convirtió en Zapa Inca con el beneplácito de los recién llegados. La débil resistencia al mando del general Quisquis no pudo impedir el ascenso de Manco Inca ni la consolidación de la presencia española en la región. Pronto, Manco Inca se dio cuenta que solo era utilizado por los invasores para controlar a la población indígena. Ello, sumado a problemas personales con los hermanos Pizarro, quienes en el fondo no respetaban su alta jerarquía, contribuyó a un cambio de actitud.
Secretamente, Manco inició los preparativos para salir del Cusco e iniciar un levantamiento contra los españoles. A comienzos de 1536 estalló el alzamiento, el cual duró aproximadamente 40 años. La rebelión de Manco Inca fue un llamado a la resistencia contra la ocupación española. Tras ser derrotado en la fortaleza de Sacsayhuamán, Manco se retiró a Vilcabamba, donde estableció el estado neo-inca. Durante 36 años, 4 incas gobernaron en Vilcabamba: Manco Inca, Sayri Túpac, Titu Cusi Yupanqui y Túpac Amaru I. Su resistencia fue un desafío constante para los españoles. La represión española fue brutal. Ellos contaban con el apoyo de etnias que estaban en contra de los incas. Pueblos como los Cañares, Chancas y más lucharon al lado de los españoles y pudieron controlar la rebelión. En 1572, el virrey Francisco de Toledo capturó y ejecutó a Túpac Amaru I. A pesar de la derrota, la rebelión de Manco Inca y el estado neo-inca dejaron un legado importante. Sus relatos y testimonios nos permiten entender la complejidad de la resistencia y la represión en los Andes. Entre los relatos escritos por andinos se encuentran los de Titu Cusi Yupanqui, Betanzos, Murúa, Guamampoma y Garcilaso. Sus testimonios son una ventana a la historia y la cultura andina. La conquista del Perú por parte de los españoles fue un capítulo complejo y doloroso en la historia de nuestra región. La masacre, la explotación y la opresión que sufrieron los pueblos andinos son hechos que no pueden ser negados ni olvidados. Sin embargo, es importante reconocer y aceptar nuestra historia tal como fue, con todos sus errores e injusticias. Solo así podemos aprender de ella y avanzar hacia un futuro más justo y equitativo. La historia no se puede cambiar, pero sí podemos cambiar nuestra perspectiva sobre ella. Aceptemos nuestro pasado, con todas sus sombras y luces, y construyamos un futuro mejor para todos y todas. Concluimos este episodio sobre la conquista del Perú. Agradezco a Oriana por su valiosa colaboración en la investigación y preparación de este episodio. Gracias a nuestros oyentes por acompañarnos en este recorrido por los acontecimientos clave de la conquista del Perú. Suscríbanse para más episodios sobre historia y cultura.